Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Susana Saavedra. Yo soy directora de Fundación Construir y tomo la palabra a nombre de mis colegas, un grupo de mujeres profesionales con amplia experiencia en materia de investigación y acompañamiento a los sistemas de justicia en la región, quienes desde hace varios meses, con el respaldo de nuestras instituciones, nos propusimos promover debate público sobre las respuestas de los sistemas de justicia en el marco de la pandemia, las medidas adoptadas, la protección de los derechos de las personas y particularmente aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. El día de hoy vamos a afrontar un tema o abordar un tema que consideramos de trascendental importancia, como es la situación de derechos humanos de la población privada de libertad, particularmente las mujeres, en relación a las medidas que están adoptando los estados en el marco de la pandemia del COVID. Y es que esta pandemia sin duda ha generado una crisis mundial, en la que la mayoría de los estados todavía no está afrontando de manera efectiva los riesgos, ¿no? Pese a que han concentrado esfuerzos para contener, para prevenir y para combatir la epidemia del COVID, que a la fecha más o menos ha infectado a más de 13 millones de personas en todo el mundo y se ha cobrado la vida de 577.260 personas. De acuerdo a un análisis de los datos del International Center for Prison Studies, las cárceles latinoamericanas albergan en promedio al 43% de la población privada de libertad a nivel mundial, y al menos 57% de estos países todavía administran recintos carcelarios con altos niveles de hacinamiento, lo cual tiene un impacto profundo en los derechos de la población, particularmente aquellos que están en especial riesgo a causa de la epidemia, como son la vida y el acceso oportuno a la salud, en contextos donde la sobrepoblación favorece a la propagación de enfermedades y virus. En relación a los espacios carcelarios, los estados de la región han adoptado diversas medidas de prevención, como la fumigación de recintos, la prohibición de visitas, la suspensión de actividades académicas, y en otros casos también se han dictado medidas excarcelatorias como los indultos, tendientes a promover una descongestión de las cárceles y a proteger los derechos de los grupos, especialmente los prioritarios. No obstante, a la par de estas medidas, también se han producido otras que por acción u omisión han agravado la situación de las cárceles y o propiciado el ingreso del COVID. Entre ellas, el uso de los sistemas penales como respuesta al incumplimiento de las cuarentenas, lo cual ha llamado la atención de diversos organismos internacionales de derechos humanos. En este contexto, el día de hoy nos acompañan 3 panelistas expertos quienes van a compartir a partir de sus distintas miradas aportes sobre la problemática citada, y a quienes quiero agradecer profundamente a nombre de la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación Observatorio de Derechos y Justicia, la Fundación Tribuna Constitucional, Fundación Construir, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Defensa Legal y la Comisión Internacional de Juristas por acceder a participar de este espacio. El webinario se va a dividir en 2 partes. Una primera destinada a las ponencias. Cada panelista tendrá 10 minutos para una disertación y posteriormente se les dará entre 5 a 6 minutos para responder a las preguntas expuestas por el público en esta plataforma o por Facebook Live. Sin más preámbulos, entonces, me permito presentar a nuestro primer panelista invitado. Él es César Muñoz, español de nacimiento, periodista de profesión. Actualmente es investigador senior de América para Human Rights Watch, cargo que le ha permitido documentar a partir de informes, videos y artículos de opinión la situación de abuso de derechos humanos en la región sudamericana, particularmente relacionados a la deforestación ilegal del Amazonas, la violencia policial, la situación de las prisiones, entre otros. Asimismo, durante su trayectoria previa a este cargo, César ejerció como periodista de la agencia EFE, la cadena de noticias en español más grande del mundo, así como en otros medios de comunicación como CNN y Europa Press. Damos entonces la bienvenida a César, quien va a realizar el abordaje introductorio a la situación de las cárceles en Latinoamérica en el marco de la pandemia del COVID-19. Adelante, César. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Gracias por organizar este evento y encantado de estar en un panel con mujeres. Yo quisiera empezar diciendo que los avances enormes que ha habido en los derechos de la mujer en las últimas décadas y en el último siglo han sido conseguidos por mujeres activistas que han luchado por los derechos.
y creo que los hombres tenemos un papel para jugar también y que tenemos que envolvernos mucho más en el apoyo a los derechos de la mujer. Y una de las áreas donde eso se ve es en las cárceles, donde las mujeres pareciera que no existen, porque siempre se las coloca como de lado y los derechos muchas veces no son respetados de las mujeres. Eso es lo que ocurría antes de la pandemia y ahora lo seguimos viendo. En términos de la situación de las prisiones en América Latina, pues, es uno de los grandes temas de derechos humanos crónicos que vemos en la región. Es generalizado el hacinamiento, el acceso limitado al agua, a la higiene, a la salud. Este es el problema que teníamos antes y con COVID pues se ha empeorado, ¿no? Porque justamente esas son las condiciones perfectas para la transmisión del virus. Yo voy a hablar un poco, no quiero extenderme, pero quisiera dar un poco una panorámica de lo que ha sido la respuesta de los gobiernos a COVID en estos meses, ¿no? Yo diría que en general la respuesta ha sido mucho más débil de lo que debería, ¿no? Y los gobiernos no han actuado con la suficiente velocidad ni contundencia, ni se han dado cuenta del peligro que el COVID significa para el sistema carcelario. La primera reacción de los gobiernos fue cerrar las puertas, ¿no? Es eliminar las visitas, como que queriendo evitar que el virus entrara, pero obviamente, o sea, es imposible aislar las prisiones, es imposible. O sea, los funcionarios van todas las mañanas, hay servicios, la gente entra y sale, no puedes dejar de forma indefinida a los detenidos dentro. Entonces, esa medida, pues claramente fue ineficiente, ¿no? Y provocó problemas. Provocó, por ejemplo, en muchos lugares los reclusos dependen de las familias para productos básicos, productos de higiene, alimentación, y eso llevó a motines en toda la región. Entre marzo y mayo hubo más de 50 muertos en motines de este tipo en varios países, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia. En términos, por ejemplo, de las mujeres, cuando tú restringes todas las visitas, significa que ellas no van a ver a sus hijos. ¿Y por cuánto tiempo vas a hacer eso? Entonces, hemos visto en algunos lugares algunos intentos de remediar eso con videoconferencias, que es algo muy positivo, pero de ninguna manera es generalizado, sino que son esfuerzos puntuales hasta ahora. Después de ese primer momento de reacción de los países de cerrar las puertas, lo que hemos visto es que ha habido brotes muy graves del virus en algunas prisiones de la región. Hemos visto en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia ahora mismo, en el penal de San Pedro. Entonces, digamos, esas medidas iniciales no evitaron la entrada del virus. No sabemos en este momento cuál es la incidencia de coronavirus en los sistemas penitenciarios de la región porque no hay pruebas masivas. No se están haciendo. Entonces, tenemos un número de muertos, pero cuántas personas han sido contagiadas no lo sabemos porque no hay una respuesta de hacer estas pruebas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en Bolivia la probabilidad de morir por coronavirus en las prisiones es 10 veces mayor que en la población en general, ¿no? Entonces, claramente hay un problema ahí. Y no es solo un problema para los reclusos, es un problema para los funcionarios que trabajan en las prisiones y para las personas que están fuera, ¿no? Porque el peligro es que las prisiones se conviertan en una especie de incubadora de coronavirus que pone en peligro a todo el mundo, ¿no? No solo estamos hablando de los reclusos. Por ejemplo, en Brasil, la mayoría de los muertos en el sistema carcelario son funcionarios, no son reclusos, ¿no? Pues aquí estamos hablando de un problema mayor que simplemente las personas que están encarceladas.
la respuesta de los gobiernos ha sido muy tibia, pero todavía se puede hacer algo. Hay tiempo para actuar y salvar vidas. La medida fundamental es reducir el hacinamiento. Eso es fundamental. Porque en lugares como en Haití, donde hay 4 veces más presos que la capacidad de las prisiones, o en Bolivia también es más de 2 veces, es el doble de presos que la capacidad, en sitios así es imposible hacer distanciamiento social. O sea, no hay cómo hacerlo físicamente. O sea, yo he entrado en prisiones en Brasil o sea, es casi difícil de describir, o sea, en celdas donde la gente no se puede tumbar a dormir porque no hay espacio. Entonces algunos duermen de pie, o no de pie, sentados, y en hamacas unos encima de otros. O sea, ¿cómo pensar? Cualquier persona que conozca el sistema penitenciario de América Latina lo entiende, no es posible hacer. Entonces el paso fundamental es reducir el hacinamiento. Y eso se puede hacer de forma legal y segura. Legal y segura para todos. Nuestras recomendaciones han sido empezar con lo más fácil, que es las personas que están esperando juicio, ¿no? En América Latina hay 1,7 millones de reclusos y 37% de ellos están esperando juicio, ¿no? En algunos lugares, como en Bolivia, por ejemplo, es el 65% de los reclusos están esperando juicio, ¿no? Eso es absolutamente excesivo, ¿no? Y la medida lógica es hacer una revisión de esos casos y extender medidas cautelares a las personas que están acusadas de delitos no violentos, que son la mayoría en realidad, ¿no? Este es el caso especialmente de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, o sea, las mujeres cometen muchos menos delitos que los hombres, ¿no? Y en lugares como Argentina, en Brasil, más del 60% de las personas, de las mujeres que están presas, están por delitos de tráfico de droga y en general de cantidades muy pequeñas, ¿no? Porque no estamos hablando aquí de que las mujeres dirigen los grupos de narcotráfico, porque no es así, no es la realidad. Entonces, nuestra primera recomendación es revisar los casos de personas que están esperando juicio por delitos no violentos. Luego hay otro grupo de personas que son aquellos que están al final de su sentencia, que casi la han cumplido, ¿no? Eso es un grupo que se puede considerar la excarcelación. Y otro grupo fundamental es las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, comenzando por las mujeres embarazadas o adolescentes embarazadas, ¿no? Que están en reformatorios o centros de detención juvenil, personas adultos mayores o personas con enfermedades crónicas respiratorias, etc. Obviamente, si se toma la decisión de excarcelar a esas personas, es legítimo que se usen, por ejemplo, tobilleras electrónicas o que haya algún tipo de restricción de la libertad, como el arresto domiciliario. Es algo que se puede determinar. Lo que es peligroso para todos es que esta cantidad de personas siga en la prisión en este momento. Para terminar, solo quisiera decir brevemente un poco lo que han hecho los gobiernos, ¿no? Hemos visto algunos gobiernos que se han tomado la situación en serio, pero no tantos, yo diría. Yo destacaría a Chile, por ejemplo. En Chile tiene un gobierno de derecha, ellos presentaron un proyecto de ley para excarcelar a cierto tipo de personas condenadas por delitos no violentos y se aprobó. Y lo hicieron. Y no se cayó el mundo. Y las prisiones están mejor ahora. Al mismo tiempo, los jueces determinaron la liberación de más o menos el 10% de las personas que estaban esperando juicio en Chile, ¿no? Entonces, es el mejor ejemplo que tenemos. En Brasil se han excarcelado que tiene el mayor sistema carcelario de la región, con más de 700.000 reclusos. Se han excarcelado como a 4%, ¿no? Pero eso gracias a los jueces, a los magistrados, porque el gobierno ha sido un obstáculo para todo. De hecho, el plan del gobierno de Brasil era instalar contenedores metálicos en las prisiones para aislar allí a la gente, para ponerlos. O sea,
una propuesta violatoria de los derechos y que ya se intentó en Brasil hace 10 años y fue condenado por todas las instancias de derechos humanos internacionales porque esos lugares se convirtieron en lugares de verdadera tortura, ¿no?, para los presos. Todavía queda mucho por hacer en Brasil. Por ejemplo, la semana pasada se detectó un brote de COVID en un presidio de Minas Gerais. 80% de los detenidos están con COVID ahora mismo. Y el primer muerto fue una persona que estaba en detención de hacía 2 años esperando juicio por posesión de 10 gramos de marihuana. Esta persona estaba en detención y murió por COVID, ¿no? Entonces hay mucho espacio para aplicar medidas efectivas. En Bolivia, que también he mencionado, el gobierno emitió un decreto de indulto, ¿no?, algo positivo, pero la implementación ha sido muy débil, ¿no? Hemos visto que se han liberado a más o menos 1,6% de los reclusos en Bolivia. En un país donde 65% de las personas están esperando juicio, donde la ocupación es el doble del espacio, o sea, un país realmente necesita tomar medidas más enérgicas. Entonces, finalmente, solo quisiera decir que hay, como he dicho antes, que hay, no es tarde, ¿no? Tenemos que actuar, los gobiernos tienen que actuar, ¿no? Porque estos brotes en las prisiones son un peligro para todos, para quien está dentro y para quien está fuera. Excelente, César, muchas gracias. Qué importante lo que tú dices, ¿no? La necesidad de tener una voluntad política que permita medidas efectivas para descongestionar los penales. Muchas gracias nuevamente. Ahora voy a dar la bienvenida a Sofía Galván Puente, mexicana de nacimiento y graduada con honores como abogada en la UNAM. Actualmente ejerce como especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, espacio donde coadyuva en el monitoreo a la situación de los derechos en las Américas. Previo a su rol, trabajó como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también fue becaria de la Rómulo Gallegos y durante varios años ejerció como directora para México y Centroamérica de la organización Disability Rights International. Cuenta además con experiencia en la docencia y la producción de diversos textos en materia de derechos humanos. Damos entonces la bienvenida a Sofía, quien va a abordar la situación de las mujeres privadas de libertad en las Américas desde los pronunciamientos que ha desarrollado la Comisión y los estándares del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Adelante, querida Sofía. Hola, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Susana Saavedra por invitarme a este espacio y hablar de cuestiones que realmente son extremadamente importantes en este contexto. Si las cárceles son cuestiones que representan una gran preocupación para diversos organismos de derechos humanos, en estos momentos estos espacios son prácticamente bombas de tiempo. También, antes de iniciar la presentación, me disculpo de antemano si es que escuchan llantos o gritos de un bebé, pero ya saben, los desafíos de una mamá en plena pandemia son estos. Así que una disculpa de antemano. Mi presentación se va a basar básicamente en 2 cuestiones, como lo mencionaba Susana. Voy a abordar un poquito de los estándares interamericanos respecto de las mujeres que se encuentran privadas de libertad, pero también me gustaría poder aportar en su conocimiento cuáles son los principales pronunciamientos que ha dado recientemente la Comisión Interamericana en el marco de la pandemia generada por el virus del COVID. En este sentido, respecto de los pronunciamientos, me gustaría destacar 2 particularmente. El primero es la resolución 0120, que se titula Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en donde la CIDH establece cuáles son las principales directrices que tienen que tomar los estados de las Américas para poder adoptar medidas con un enfoque de derechos humanos para poder prevenir y atender esta problemática pues con dicho enfoque. Dentro de esta resolución se encuentra un apartado específico para las personas privadas de libertad y se detallan diversas recomendaciones sobre las que voy a hablar con posterioridad. En segundo lugar, se encuentra un comunicado de prensa que es muy detallado
emitido en fecha de 31 de marzo, que precisamente detalla cuáles son las principales preocupaciones que tiene la CIDH respecto del tema de privación de libertad, establece cuáles son algunas de las buenas prácticas en la materia y también cuáles serían las recomendaciones. Además, la CIDH en todo este contexto ha emitido distintos pronunciamientos en comunicados de prensa, ha solicitado información confidencial a los estados con base en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también tiene diversos pronunciamientos en sus redes sociales, principalmente en Twitter, y entonces pues aprovecho para que nos puedan seguir en el Twitter oficial de la comisión y ahí también puedan seguir qué es lo que está pasando específicamente en temas de privación de libertad y de COVID, todo ello desde un enfoque de derechos humanos. La CIDH se ha manifestado en diversas oportunidades a través de distintos mecanismos, tanto de monitoreos como a través del sistema de peticiones y casos, sobre cuáles son los desafíos que enfrentan las personas detenidas en las Américas. No es un secreto, ya lo estaba comentando César, pues uno de los principales problemas de esta población o de estas condiciones es precisamente el del hacinamiento, que además de generar violencia y tensión, como mencionaba, pues genera otro tipo de violaciones a derechos humanos, como por ejemplo, dificulta el acceso a los servicios básicos como salud, alimentación, agua, facilita propagación de enfermedades, genera un ambiente en que condiciones de salubridad e higiene son básicamente irrealizables y también ocasiona muchos problemas en la gestión penitenciaria como la corrupción. Y quienes nos dedicamos a derechos humanos en muchas ocasiones estamos escuchando esto. En las cárceles hay hacinamiento, existe sobrepoblación. Y entonces, aprovechando un poquito también cuál es la labor que se hace dentro de la comisión y en particular en la relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad, enfocada a visitas en terreno, me gustaría compartirles únicamente 3 imágenes para que nos podamos llevar de esta plática también pues la visualización de cómo estas personas en este contexto de pandemia están viviendo en estos momentos. Entonces me permito compartir. Aquí, por ejemplo, estamos en una cárcel en Guatemala que se llama Santa Teresa. La capacidad es de 250 y al día de la visita fue precisamente hace 2 años, en julio de 2018, tenía 1,257 mujeres. Si ustedes ven esta imagen podrán pensar que tal vez era domingo, era sábado, era un día de visita donde había más personas de lo usual o estaban a lo mejor disfrutando del aire fresco. No, es así como realmente se ve cómo viven las mujeres en este recinto penitenciario, lo cual es gravísimo. Aquí también tenemos otra foto, y esta foto me gusta mucho porque realmente me parece que demuestra cómo se vive el hacinamiento dentro de una celda, dentro de un pabellón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay 2 camas chiquititas, y en ese espacio tan reducido, dormían 6 mujeres. Y para que 2 mujeres cupieran en esa cama chiquitita, una mujer tenía que dormir al lado de los pies de la otra mujer. Así es como se vive el hacinamiento en estos momentos y en este contexto. Y escuchamos hablar de que existen altas cifras, de que la capacidad de alojamiento es una y la sobrepoblación es otra con base en esta capacidad de alojamiento. Sin embargo, hay estados como Brasil, que tal vez esa capacidad de alojamiento pues no sea tan precisa, considerando que lo que están haciendo para poder aminorar los efectos de la sobrepoblación es simplemente en el techo de las literas están agregando otro colchón. Y aquí también se puede ver pues muy claramente cómo se ve ese ocultamiento, por así decirlo, de las cifras. A mí me parece extremadamente importante cuando yo tengo la posibilidad de poder compartir sobre estos temas, pues llevar a ustedes también estas imágenes que captura la comisión en su actuar en terreno.
Por otra parte, la Comisión se ha pronunciado sobre los hechos de violencia que se han originado en este marco, sobre los cuales ya había comentado César, entonces no voy a profundizar. Y me gustaría comentar cuáles son las principales 4 recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana en este contexto, que van muy en la línea de lo que ha establecido Human Rights Watch. En primer lugar, es adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento carcelario. Y en este contexto, particularmente la Comisión está llamando a la reevaluación de casos en prisión preventiva para permitir la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. En segundo lugar, se tiene la de evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar este tipo de medidas respecto de personas que pertenecen a grupos en situación especial de riesgo, y entre estos grupos se encuentra precisamente el de las mujeres. La tercera recomendación es adecuar condiciones de detención en lo referente a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena. Y en cuarto lugar está la de establecer protocolos para la garantía y seguridad del orden de las prisiones, precisamente en el marco de esta tensión agravada que se está viviendo en las mismas. De estas 2 recomendaciones, las que realmente se pueden enfocar más a una perspectiva de género, a su vez aplicada a esta utilización de medidas alternativas, precisamente es la número 1 y la número 2, que es aplicación de medidas alternativas, y 2, enfoque diferenciado para determinar cuáles son las personas que tienen que recibirlas de manera prioritaria. Y en todo este marco, a mí me gustaría resaltar que el instrumento interamericano que establece de una manera más específica y más comprensiva cuáles son las obligaciones generales para la determinación de medidas alternativas se encuentra en el informe sobre prisión preventiva, emitido por la Comisión Interamericana en 2017. Este informe tiene un capítulo muy importante, que es el capítulo 5, y que se enfoca justamente en perspectiva de género. En este contexto, se analiza, por ejemplo, el aumento del encarcelamiento de las mujeres, que está muy relacionado con todas aquellas medidas que buscan castigar los delitos que están relacionados con las drogas, como bien lo estaba comentando César también, y también se analiza cuál es la especial dimensión del encarcelamiento de las mujeres, que deriva principalmente de las afectaciones propias cuando las mismas mujeres están en privación de libertad, basado principalmente en el hecho de que la discriminación histórica a la que nos enfrentamos se ve agravada en un contexto de encierro. Asimismo, se analiza cuál es el impacto diferencial que la privación de libertad de la mujer está generando respecto de aquellas personas que se encuentran bajo su cuidado o bajo su crianza, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores. Estoy viendo cuánto me falta de tiempo. No crean que me voy a pasar, Susana, no me voy a pasar. Entonces, para enfocarlo más a cuáles son las directrices que pueden utilizar los estados para determinar a medidas alternativas para las mujeres, la Comisión Interamericana hace 3 específicos llamados. El primero es fomentar la aplicación de estas medidas a través de la priorización de la financiación y el establecimiento para su implementación y también para su seguimiento. En este sentido, se tienen que considerar 3 elementos. En primer lugar, las consecuencias diferenciadas que enfrentan las mujeres en privación de libertad. En segundo lugar, las ventajas de aplicación de medidas alternativas. Y en último lugar, las afectaciones que su encarcelamiento genera respecto de las personas bajo su cuidado o su crianza. En segundo lugar, la Comisión establece cuáles son las directrices que las autoridades judiciales deben tener en cuenta para la determinación de estas medidas alternativas, y entre estas directrices se encuentran la posición particular y desventaja histórica de las mujeres privadas de libertad, historial de victimización anterior, ausencia de circunstancias agravantes de delitos, que en muchas ocasiones este es el caso, y también el impacto diferencial respecto de su encarcelamiento en otras personas. Y por último, en función del interés superior de la niñez y también del enfoque diferenciado respecto de personas de su cuidado, la CIDH establece
que la aplicación de estas medidas respecto de las mujeres debe de ser prioritaria. Y bueno, con esto concluiría esta presentación, pero cualquier otra duda o comentario, estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, querida Sofía. Ahora voy a dar la palabra a nuestra tercer panelista. Ella es Mónica Bayá, boliviana de nacimiento, actualmente secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos en Bolivia. Durante varios años, Mónica ha forjado una carrera dedicada a la defensa de los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres, habiendo sido líder de procesos importantes e históricos en el país, como la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, la elaboración y discusión de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Actualmente preside también el comité impulsor de la agenda política y legislativa desde las mujeres, la articulación Alianza Libre Sin Violencia, e integra varias redes nacionales y regionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos. Damos entonces la bienvenida a Mónica, quien va a abordar la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad desde el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos. Adelante, querida Mónica. Buenas tardes, bueno, un gusto estar en este webinario, querida Susana, igual César, Sofía, un gusto compartir con ustedes también y naturalmente mi agradecimiento a todas las instituciones organizadoras, principalmente a la Fundación para el Debido Proceso y a Fundación Construir, con quien nos ata muchos procesos también en el camino precisamente de lograr la igualdad de derechos, la vigencia de los derechos humanos en el país. Y naturalmente para abordar una temática sobre la cual hemos prestado mayor atención durante este tiempo, creo, las organizaciones, no solamente las que están vinculadas a los temas de justicia y régimen penitenciario regularmente, sino en el conjunto de las organizaciones, porque como bien han mencionado, este contexto ha agudizado aún más los impactos precisamente de la población más vulnerable. Y normalmente durante este contexto se ha hecho bastante énfasis en todo lo que hace al acceso a la salud principalmente, por supuesto, pero también respecto a los impactos económicos. Sin embargo, otras problemáticas como precisamente la de la situación en los centros penitenciarios, por lo menos en el caso de Bolivia, no han sido visibilizados sino hasta ahora, en el que nos encontramos ya con un importante número de personas privadas de libertad que han estado contagiadas, algunas también que han muerto, y que desde las organizaciones de derechos humanos es altamente preocupante porque es algo que veníamos advirtiendo desde hace más de un par de meses a las autoridades y creemos que realmente no se han adoptado oportunamente varias de las medidas que podrían de alguna manera haber reducido los riesgos. Como lo ha mencionado César, es muy difícil lograr evitar 100% y creo que ninguna respuesta de gobierno hubiera logrado aquello. Sin embargo, hay algunos aspectos que de pronto podrían haber sido atendidos de manera más oportuna, que tal vez podrían haber reducido ciertas circunstancias que hoy están generando también esta situación y en su momento, reitero, las organizaciones en Bolivia hicieron un llamamiento a ello, pero no solamente en términos a la enfermedad en sí misma, sino a los factores que han contribuido de alguna manera a que ella se vaya expandiendo. Y en ese sentido quiero un poco también abordar algunos antecedentes generales, ¿no? Tanto César como Sofía han hecho referencia a una radiografía en nuestra región sobre la situación carcelarias, y a la cual naturalmente se reproduce en Bolivia, con algunos elementos también distintivos que tienen un impacto específico en la vida de las mujeres, ¿no? Y pasa por mirar también la situación penitenciaria desde una mirada neutral, donde se invisibiliza las necesidades particulares de las mujeres, sus condiciones en los centros penitenciarios, incluso ausente muchas veces del análisis de la respuesta del sistema de justicia en los casos que las involucran, pero también de cómo funciona el sistema penitenciario respecto a ellas, ¿no? Creo que todavía Bolivia está lejos de incorporar una verdadera perspectiva de género
en una política casi inexistente penitencial y criminal en el país, y eso implica pasar por alto las particularidades de la situación de las mujeres en cárceles. Pero además tiene que ver también con no tomar en consideración precisamente estos valiosos estándares internacionales a los que ha hecho referencia Sofía en el marco del sistema interamericano, pero también en el marco de Naciones Unidas. Bolivia ha ratificado y es parte de importantes instrumentos internacionales, algunos con enunciados generales, por supuesto, pero que son aplicables también a las personas privadas de libertad, y algunos lineamientos que están establecidos en principios universales y también recomendaciones que han hecho diferentes mecanismos de Naciones Unidas a nuestro país, y varios tienen que ver con temas esenciales que también han sido mencionados ya precedentemente. Uno de ellos que tiene que ver con el uso y abuso de la detención preventiva. Bolivia ha pasado por varias reformas legislativas, varias positivas creo yo, pero otras que no han logrado implementarse a cabalidad. Creo que hay una incomprensión de muchas de las disposiciones que se establecieron en su momento en una profunda reforma procesal penal en el país, pero que lamentablemente año a año han ido sufriendo modificaciones con una serie de parches que han ido cambiando el espíritu también de esta norma, y que responden también a una lógica de las autoridades ejecutivas, legislativas y de la propia población de dar respuesta a los problemas sociales únicamente desde el endurecimiento de las normas, ¿no? El agravamiento de penas, pero además no solamente ello, sino que la detención preventiva, efectivamente, como lo han manifestado, es quizá uno de los principales problemas de nuestro sistema. 64% de personas detenidas preventivamente en el país y algo más. Estamos entre los 5 países de la región con mayores porcentajes de detención preventiva, y que eso naturalmente implica también una de las causas del hacinamiento en los centros penitenciarios. Son las condiciones en las que están las personas en los centros penitenciarios realmente son muy precarias, y ello tiene un efecto particular también en el caso de las mujeres, porque la mayoría, y tiene que ver con una cuestión también de género, cuando ingresan a los centros penitenciarios, muchas de ellas son abandonadas por la familia, ¿no? Particularmente por las parejas, lo que en sentido contrario no es tan frecuente como sucede con las mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, ahí hay un aislamiento, y la conflictividad sobre la situación de los hijos e hijas naturalmente es algo que suelen asumir con mayor fuerza las mujeres privadas de libertad. Y en términos generales, como lo han mencionado, tampoco tenemos una criminalidad asumida por acciones delictivas de mujeres que esté vinculada a hechos violentos, ¿no? En la mayoría de los casos, muchos de ellos están, como lo ha mencionado en esta mirada general de la región, vinculados a la ley 1008 que tenemos en el país, los delitos de narcotráfico, pero no los grandes delitos. No hablamos de mujeres que son las grandes narcotraficantes o que dirigen redes en el país, sino gente que realmente en la mayoría de los casos lo ha hecho por necesidad, lo ha hecho en respuesta a veces a la actividad de sus parejas. Aparecen muchas como cómplices, encubridoras, y realmente es el grueso de las mujeres que están detenidas en el país y detenidas preventivamente, ¿no? Entonces no hay un análisis real sobre las circunstancias de la comisión de sus delitos, la dimensión de los mismos, los antecedentes. Entonces pareciera que es una aplicación mecánica de la norma, y eso determina que hay un grueso de mujeres en estas circunstancias, lo que debería pasar por una revisión, por supuesto, normativa también al respecto, pero sobre todo de las prácticas, ¿no? Y ahí quiero mencionar algo cuando hablo de la detención preventiva, que tiene que ver también ese abuso que se hace de ella en las lógicas no solamente de endurecimiento cada vez más frecuente de la norma, porque hemos tenido el año pasado una ley interesante, importante, que fue promulgada, la ley 1173 de abreviación procesal penal, en la que se establece una nueva regulación o una regulación con ajustes sobre las medidas cautelares, justamente estableciendo los casos en los que no se debería aplicar la detención preventiva, y tiene que ver justo en delitos que no tengan una mayor lesividad por la cuantía, pero además toma en consideración ciertas circunstancias, el hecho de, por ejemplo, de mujeres embarazadas, de mujeres que tengan lactantes hasta 1 año, que están enmarcados también en los principios de Van Gogh. Eso fue muy positivo. Sin embargo, la misma norma
norma y luego una modificación con la ley 1226 se establecen algunas restricciones precisamente a ella y eso excluye de la posibilidad de llevar adelante un proceso en libertad porque se sigue aplicando como regla la detención preventiva. Entonces tiene una intencionalidad con la norma y luego una reforma parece que da un paso nuevamente hacia atrás, ¿no? Y eso, por supuesto, implica que no solamente estamos frente a un problema de la norma, sino también de su aplicación y de las presiones que tiene el sistema de justicia, porque hay que reconocer que también, por un lado, no solamente hablamos de autoridades judiciales que tal vez no toman en cuenta los estándares internacionales, los principios que rigen al respecto, o de un ministerio público que muchas veces, sin las pruebas suficientes, también plantea que se aplique la detención preventiva en todos los casos. Y no es solamente una posición institucional, tiene que ver también con la presión de la ciudadanía y eso es algo que también debemos reconocer como país, como sociedad, que una autoridad que no dispone de detención preventiva, un fiscal que no pide la detención preventiva, inmediatamente es acusado de estar incurriendo en algún tipo de corrupción o irregularidad, ¿no? Tenemos muy metido en la mente de que la detención preventiva sí o sí debe darse en todos los casos. No se comprende que es prácticamente una sanción anticipada en la mayoría de ellos y es el presupuesto con el que muchos actúan, tanto los medios de comunicación como las propias organizaciones. La institucionalidad tiene eso muy metido realmente en la mentalidad y por supuesto eso ejerce una presión y creemos que es una otra forma también de afectar la independencia de las autoridades, ¿no? En el caso volviendo a la situación de las mujeres y de los privados de libertad en este contexto, lo ha mencionado bien, ha habido grandes déficits y comprendemos que para todos los gobiernos ha sido muy complicado, muy difícil dar una respuesta a todos los flancos que se han abierto en este nuevo escenario que para muchos y particularmente en Bolivia, en el que veníamos aparte de una situación de conflicto político y social muy complejo, porque eso ha implicado además sumarle una tónica distinta a estos primeros meses del año, ha derivado en tratar de dar respuestas inmediatas a diferentes sectores, principalmente que se veían afectados en la parte más social y económica. Pero en los centros penitenciarios, decía, las medidas no han sido oportunamente llevadas. Y esto tiene que ver con el hecho de no haber tenido suficiente acceso a los servicios de salud. Y no solamente vinculado al COVID, ahí entra, por ejemplo, los servicios de salud sexual y reproductiva, que no solamente en los centros penitenciarios, fuera también han sido cortados en la mayoría de los casos. Entonces, eso, por ejemplo, es una muestra de cómo el enfoque de género no está presente en estos procesos. Por otro lado, también, como se ha mencionado, se ha emitido un indulto y amnistía que en un momento fue también favorable. De hecho, las organizaciones de sociedad civil fueron las primeras en solicitar al gobierno que asumiese una de estas medidas. Se emitió un decreto presidencial que pasa luego por la Asamblea Legislativa, pero con varias restricciones que al final han determinado un efecto mínimo realmente en su aplicación, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ni siquiera el 10% han sido beneficiadas. Bueno, en lo que sabemos, porque el otro es no tener cifras oficiales tampoco al respecto, ¿no? Que esa es otra de las grandes limitaciones para no ser oportunos en las medidas que se adoptan para pretender dar respuesta a estos problemas. Ya solamente para finalizar, quiero poner un poco y lo que también desde las organizaciones de derechos humanos hemos venido pidiendo, ¿no? Es que ante la precariedad y las circunstancias en las que muchas de las personas privadas de libertad se encuentran actualmente en el contexto del COVID, se puedan facilitar las pruebas, fortalecer los servicios de salud y otros servicios que lamentablemente han sido limitados también por una desvinculación de personal que brinde estos servicios en los centros penitenciarios, que nos ha llamado muchísimo la atención. Que se lo haga en este contexto cuando más se necesitan de estos servicios, tanto de salud como psicológicos en los centros penitenciarios. Y por otro lado, también la revisión de casos, ¿no? Y coincidimos, de pronto los términos, los métodos pueden tener diferentes presentaciones o planteamientos en estos tiempos, pero sí también creemos que es importante una revisión de los casos por el alto índice que tenemos de detención preventiva y sobre casos
concretos en los que realmente se tiene certeza de que no se ha cumplido con el debido proceso, no se ha cumplido con las investigaciones debidas y esa presunción de que existen los riesgos procesales sin que muchas veces sean debidamente motivados o fundamentados, son parte de las razones por las cuales nos lleva a plantear que debería haber esta revisión. Eso involucra al órgano judicial principalmente, pero por supuesto también al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia. Y por supuesto el enfoque diferenciado y esa mirada que le decimos desde la perspectiva de género también para analizar cada uno de estos casos, ¿no? Muchas gracias, Susana, y bueno, a los colegas también. Yo creo que estamos abiertos entonces a las consultas, comentarios que se tengan. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hemos tratado de resumir un poco las varias preguntas que han desarrollado, que voy a leer a continuación. Y luego abriríamos panel para que, bueno, además de responder las preguntas, puedan también introducir algunos comentarios adicionales. Entre las preguntas han estado, por ejemplo, ¿qué protocolos a nivel regional se han creado para abordar la situación de las mujeres en el marco del COVID? También se está preguntando cómo se está priorizando la atención a las mujeres por temas de edad, de salud y por gravedad. ¿Qué buenas prácticas existen, especialmente ante la ausencia de personal médico dentro de las cárceles? ¿Qué estrategias podrían ser adoptadas por los gobiernos para asumir y adoptar las recomendaciones que hacen organismos internacionales de derechos humanos que mejoren la calidad de la vida de las mujeres privadas de libertad? Había una pregunta específica para Sofía y quería saber cuál era la opinión que tienes tú sobre la situación de las audiencias virtuales, ¿no? Y especialmente en lo relacionado al control que tiene que hacer el juez, ¿no? De las garantías. Y citaban aquí el ejemplo de la aprehensión, por ejemplo. Una vez que se aprende una persona, existe cierto plazo para ponerla a su disposición. Entonces, en general, ¿están funcionando? ¿No están funcionando? Y también, bueno, hay un testimonio de una persona que ha sido privada de libertad y que habla, ¿no? Que efectivamente la situación de las cárceles para las mujeres es especialmente precaria, que los plazos para la detención preventiva nunca se cumplen, que hay mujeres que llevan muchos años en esa situación y que ella, bueno, durante la pandemia está tratando de monitorear la situación de sus ex compañeras y ve entre uno de los temas más relevantes que llevan varios meses sin visitas, ¿no? Sin poder ver a sus hijos y que eso también impacta bastante sus derechos. Entonces yo les voy a ceder la palabra en el mismo orden de exposiciones, hasta por 6 minutos para que puedan, bueno, responder a estas preguntas y también hacer todos los comentarios que estimen pertinentes. Mil gracias. Entonces, adelante, César. Listo. Muchas gracias. Y gracias a mis colegas que hablaron. Mire, yo voy a ser breve. Realmente, ¿qué se necesita, no? Se necesita una respuesta inmediata, urgente y de emergencia, ahora mismo. Y esa respuesta tiene que ser dada por los gobiernos y el sistema de justicia, no por uno o por otro, no, conjuntamente tienen que actuar, ¿no? Y como yo digo, nosotros vemos que la medida fundamental es reducir la superpoblación. Eso es lo que tiene que plantearse ahora mismo, para garantizar la seguridad de las personas en custodia del Estado, que es la obligación del Estado de mantener a esas personas seguras, ¿no? Es obligación. Y también para la seguridad de las personas que están fuera. Yo creo que en el caso de las mujeres hay varios factores que mis colegas han mencionado que son muy relevantes. Es el hecho de que la mayoría de ellas están acusadas o condenadas por delitos no violentos. El hecho de este aislamiento que Mónica bien ha expresado, de cómo ellas son abandonadas literalmente muchas veces cuando entran en la prisión, pero de ellas tienen hijos y tienen que mantener ese contacto, ¿no? El daño a la sociedad de tener una mujer detenida y aislada de su familia y de sus hijos es tremendo.
y no lo tenemos en cuenta, ¿no? Es el testimonio que esa persona nos ha mandado. Entonces, y ellas, no solo los hijos, sino también personas adultas, mayores, ¿no? Que dependen de ellas, ¿no? Y en este momento esas personas están vulnerables por COVID. Entonces, realmente yo creo que los gobiernos tienen que parar a pensar en medidas prácticas que se pueden hacer y que, insisto, no ponen en riesgo la seguridad de nadie, ¿no? Y que realmente pueden ayudar a corregir problemas crónicos que tenemos de antes, que es obviamente lo que hemos expresado del uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, ¿no? Esa sería nuestra recomendación y lo que nosotros estamos hablando con los gobiernos de la región. Excelente, César, muchas gracias. Adelante, Sofi, tienes la palabra. Muchas gracias, Susana. Bueno, para retomar un poquito en dónde se pueden encontrar estándares enfocados en la privación de libertad en este contexto y también sobre mujeres, solamente reiterar, está la resolución 0120, el comunicado de prensa de 31 de marzo de este año, el de 26 de junio de este año, también está el informe sobre medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva. Está la guía práctica que responde a este informe. Hay un capítulo en ambos productos enfocado a las mujeres y también de una manera independiente de la CIDH se encuentran dos instrumentos que nos parecen muy relevantes y que de hecho la Comisión nos ha utilizado para dar un poquito más de contenido y de mayor directriz respecto de las medidas que están adoptando los estados, que son directrices de la OMS publicadas en marzo de este año, sobre todas las cuestiones de saneamiento, de distanciamiento social, de prevención y de tratamiento del COVID. Y en esta misma línea también el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene lineamientos que son muy relevantes, entonces pues compartir los mismos. Por otra parte, en relación con la pregunta sobre las videoconferencias, déjenme decirles que es un punto muy sensible, muy controversial. En la resolución 0120, que está enfocada en derechos humanos en el contexto de la pandemia, pues se hace un llamado para que el Poder Judicial pues no pare. Porque si para, pues esto va a también implicar retrasos en los procesos judiciales de las personas y en muchas ocasiones pues estas van a tener una prolongación en su encierro. Sin embargo, justamente la semana pasada, y bueno, a lo mejor César estará pues enterado de eso, existía la discusión para que las audiencias de custodia, que son un mecanismo adoptado en Brasil para poder determinar la arbitrariedad de la detención dentro de las 24 horas a la misma detención, pues estaba pensando que estas deberían de ser a través de videoconferencias. Y hubo pues mucho movimiento por parte de sociedad civil diciendo que si se hacían videoconferencias, pues el papel de la autoridad judicial de poder verificar si había actos de malos tratos o de tortura, pues iba a quedar totalmente inválido porque no se puede hacer este tipo de apresiones pues vía videoconferencia. En este sentido, la Comisión Interamericana en su cuenta oficial pues hizo un llamado precisamente a las autoridades brasileñas a que este tipo de audiencias no se realizaran vía virtual debido a la importancia del control judicial respecto de la detención, pero también para la identificación de los actos de tortura, considerando que primordialmente este tipo de actos pues son cometidos durante los primeros momentos de la detención. Entonces, aquí podemos identificar pues una directriz marcada por la Comisión Interamericana en el sentido de que las videoconferencias pues no podrían ser lo más adecuadas para determinadas cuestiones. Sin embargo, también tenemos esta resolución que dice que no se pare el Poder Judicial, y en este contexto pues yo me atrevería a decir que se tiene que analizar caso por caso y ver cuál es el derecho que se está protegiendo de una manera primordial. Pero para cuestiones técnicas, pues yo les recomendaría que vayan a este pronunciamiento que se tiene en esta red social, pero también vayan a esta resolución.
Y por último, pues simplemente reiterar que básicamente la recomendación principal de la Comisión Interamericana en este sentido es reducir los niveles de hacinamiento. No hay manera, en realidad, de garantizar un distanciamiento social y de garantizar condiciones de detención que eviten la propagación de este virus si se consideran las condiciones actuales en que se encuentran miles de personas de libertad en las Américas. Entonces, me parece que es muy importante que en este contexto, pues los estados tomen medidas que vayan hacia allá. Y por último, me gustaría destacar que una medida muy importante adoptada, no nada más en este contexto, sino que se aceleró su aprobación en el mismo, es la ley de amnistía en México. Esta ley se aprueba el 20 de abril por el Senado y básicamente busca dar amnistía y con eso excarcelar a personas acusadas de posesión simple de drogas, de robo simple, y también, entre otras personas, a mujeres que abortaron después de las 12 semanas de embarazo. Las comisiones que van a dar estas amnistías apenas acaban de ser hace como 10 días instaladas. Entonces se espera que tenga un importante impacto en la excarcelación, principalmente de mujeres, si pensamos en los delitos relacionados con posesión simple de drogas, como ya se había comentado, es una de las principales causas de encarcelamiento de la población femenina, y la cuestión relacionada con el aborto. Excelente, querida Sofía, muchas gracias. Querida Mónica, tienes la palabra. Gracias, Susi. Bueno, coincido con las propuestas que han hecho César y Sofía, por supuesto aplicables a todos los países y naturalmente también a Bolivia. Yo quiero cerrar ya esta ronda con dos aspectos que creo que son fundamentales en este momento. Uno, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? En este momento es necesario fortalecer los servicios de salud en los centros penitenciarios. Tenemos denuncias de familiares de algunas de las personas que han fallecido o que actualmente están como sospechosas o ya se ha determinado que están con el virus, que señalan que no han recibido oportuna atención, ¿no? Y bueno, no todos tienen las dolencias o los síntomas agravados como los conocemos, pero hay otros que sí. Realmente el no recibir una atención oportuna puede ser una situación incluso inhumana, ¿no es cierto? Además del hecho de no ya haberse detectado y no estar aislados, es complejo, ¿no? Y ahí pasa por poner por encima la parte procesal penal versus el derecho a la vida y a la integridad, ¿no? Y creo que es algo que las autoridades deben tomar en cuenta de qué es lo que está en juego. Tiene que ver con hacer pruebas también, ¿no? No solamente contamos los que estamos fuera de los centros penitenciarios, también tienen que cuidar a quienes están por el otro lado, quienes están dentro de las cárceles en el país. Y lo segundo tiene que ver con lo que mencionaba César, o sea, el tema de acceso a la justicia, el trabajo que le toca a las autoridades, tanto de ejecutivas, legislativas y justicia, en este momento es de vital importancia. Se ha pedido hace poco, precisamente desde la plataforma ciudadana por los derechos humanos, promovida por organizaciones como ITI en el país, que están permanentemente monitoreando la situación en centros penitenciarios. Hace pocos días un nuevo pronunciamiento con algunas medidas que se le están planteando al gobierno, que esperamos que realmente sean escuchadas. Algunas ya las he mencionado y están vinculadas a estos temas en el ámbito de la salud, pero también de la justicia. Pedimos que se revise nuevamente esta normativa que ha salido de la ley de indulto y amnistía, pero también hay que tomar medidas específicas nuevamente con relación a la detención preventiva y el hacinamiento. En la medida que continuemos con eso, ningún indulto, ninguna amnistía va a permitir avanzar más de que el margen limitado, de hecho, que tienen de impacto en los centros penitenciarios. Entonces hay que ir por el otro lado, o sea, por realmente el tema de fondo y estructural de un sistema de justicia que tiene, aparte de retardación, varios de estos otros elementos que decía influyen en que la detención preventiva siga siendo la regla por más norma que hagamos. Y aunque, como también lo he mencionado, tenemos normas que parece que avanzan, pero luego dan pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, considero que esos son los temas fundamentales, además matizados por otros aspectos. Incluso para lograr acceder a algunos de estos beneficios se han desarrollado procesos abreviados, o sea, hay gente que para tener ya una sentencia, ¿no es cierto?, finalmente ha aceptado su culpa,
tal vez ni siquiera teniéndola, ¿no? Entonces eso es algo preocupante porque una forma es una forma de presión para tener una respuesta del sistema en un caso concreto donde no necesariamente se ha probado la culpabilidad. Lo que ocurre en contrario, en otros casos que, por ejemplo, afectan a las mujeres, donde se aplican procesos abreviados, a veces más bien para favorecer a quien puede haber cometido un delito. Entonces, también hay una selectividad muchas veces de cómo se utilizan estos mecanismos, pero más allá de ello es el hecho de que se condicionen para poder acceder a, ¿no? el contar con una sentencia. Por ende, reitero que el tema central es resolver los problemas de justicia y en particular los casos que actualmente se tienen de detención preventiva de delitos no violentos deberían ser la prioridad para el sistema de justicia. Y con relación a las audiencias, coincido con Sofía, la controversia que existe sobre estos temas, tanto desde las personas privadas de libertad, donde se podría de alguna manera poner en una situación de mayor vulnerabilidad, como las que se han mencionado, como también de las víctimas, ¿no? O sea, por otro lado, también acá han habido varias quejas sobre cómo se han estado llevando algunas de las audiencias, en algún momento que cuando se exigía la presencia, en otros momentos a través de la transmisión más bien de las mismas, que no deja de tener dificultades en un país como el nuestro, donde hay una brecha tecnológica, hay una brecha digital, entonces realmente sigue siendo algo muy limitado. Evidentemente son alternativas a una realidad para la cual no estábamos preparados, pero creo que también más allá del cumplir por cumplir las cosas, es importante que en ese marco todas estas medidas respondan a los estándares internacionales. Creo que eso es algo fundamental y estos criterios, además que son esenciales para ir reduciendo, reitero, el abuso de la detención preventiva. Y nuevamente, lo que les digo, es una situación crítica donde dar respuesta a todo es muy difícil, pero creemos que estamos en un momento en el que todos debemos contar, no solamente quienes estamos gozando de nuestra libertad, reitero, sino quienes por diversas circunstancias, y en el caso particular de las mujeres, reitero, son circunstancias particulares que requieren un enfoque diferenciado en todos los sentidos y es lo menos frecuente, lamentablemente, que se da en el país. Gracias. Bueno, Mónica, César, Sofía, muchísimas gracias. Una hora ha pasado volando. Ha sido un debate realmente enriquecedor. Creo que nos va a faltar tiempo, pero espero indudablemente tenerlos, por favor, en otros espacios similares. Entonces, realmente creo que podemos concluir con que tiene que haber un uso del sistema penal, un uso limitado del sistema penal, tienen que descongestionarse las cárceles, no hay otras. Yo recupero las palabras de Sofía, realmente no existen condiciones para un distanciamiento social. Entonces, los estados tienen que asumir con voluntad política la tarea de poder descongestionar las cárceles con medidas efectivas basadas en lo que es la evidencia. En el caso de Bolivia, como bien decía Mónica, esta evidencia no se toma en cuenta porque sí, ese indulto solamente se basara, por ejemplo, en delitos patrimoniales o, por ejemplo, en grupos prioritarios que son personas con enfermedades de base, madres con hijos lactantes, embarazados, se podría descongestionar al menos el 25% de las prisiones. Sin embargo, esto no es así. Entonces, realmente tiene que existir la voluntad política en todos los países de la región para poder descongestionar las cárceles con medidas efectivas y como dice César, no es que se tomen, no va a pasar nada porque se tomen, ¿no? No va a pasar nada negativo, sino por el contrario, realmente se va a estar protegiendo los derechos de esta población. Entonces yo les agradezco muchísimo, muchísimo por haberse tomado el tiempo para participar de este espacio. Cuando termine el conversatorio va a estar disponible en Facebook Live y vamos a emitir una memoria y los comprometo para continuar acompañándonos en espacios similares. Actualmente la sociedad civil boliviana está desarrollando diversas acciones de acompañamiento al indulto y amnistía penitenciaria. Y este conversatorio va en el contexto, digamos, de estas acciones que estamos tomando para poder recuperar las miradas regionales que ustedes tienen. Entonces, vamos a continuar con esta tarea de debate y bueno, espero que nos puedan acompañar. Les agradecemos entonces nuevamente a los tres, Mónica, César y Sofía, por haber participado de este espacio. Gracias.